La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos conectados en todo el Perú a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y hoy día estamos en un programa especial. Rosa María se encuentra de descanso, pero la coyuntura política hace que el descanso tenga que detenerse. Si nos malograron el año nuevo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Rosa María está en vivo a través de la línea telefónica con todos nosotros. Rosa María, muy buenos días, feliz año. Feliz año, feliz año para todos nuestros radioescuchas en todo el Perú y en el mundo. En efecto, habíamos pensado tomar unas vacaciones hasta el día lunes, pero bueno, ya hemos visto cómo son las cosas en el Perú y es inevitable que tengamos que ponernos al teléfono nuevamente para poder comentar lo que ha pasado en las últimas 24 horas, en realidad, 48 al fin. Como ya he sabido, el día 31 a las 8 de la noche, cuando ya todo el mundo se preparaba para tener su festejo familiar, pues el señor fiscal de la Nación decidió dar esta conferencia de prensa que ha sido inaceptable e indignante para la mayoría de peruanos. ¿Me están escuchando correctamente? Perfectamente, Rosa María, perfectamente. Solo para chequear. Bueno, y efectivamente, el señor fiscal decidió 8:30 de la noche hacer este anuncio, en el cual, deja varias cosas en claro. La primera, como ya lo han dicho los fiscales en su propia conferencia de prensa ayer, las razones esgrimidas por el señor fiscal de la Nación para separar a los fiscales Vela y José Domingo Pérez no tienen en realidad ninguna sustentación legal. Yo lo he explicado muchas veces en el programa. En las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en las fuerzas policiales, hay una subordinación jerárquica en la función. En el caso del Ministerio Público del Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial no le dice a un juez cómo resolver. De la misma manera, un fiscal de la Nación, si bien jerárquicamente, ¿no es cierto?, tiene una superioridad en cuanto a la administración del pliego, no le dice cómo tiene que actuar a un fiscal, no importa cuán inferior sea su rango. Es decir, cada uno es autónomo en su función. Lo que tiene el fiscal Chávarri es el poder de armar equipos especiales, determinar algunas temporalidades para la atención mejor del servicio. Pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que esa función pueda ser utilizada para obstruir la acción de la justicia, para obstruir investigaciones. Ahora, que le han faltado el respeto, falso, porque esa medida supuestamente disciplinaria ya fue archivada, ¿no es cierto? Que los fiscales son muy mediáticos, bueno, los casos son muy mediáticos, pues. En efecto, estamos hablando de Keiko Fujimori, de Alan García, estamos hablando de Alejandro Toledo, de Ollantumala, es decir, expresidentes del Perú o políticos de gran importancia en el Perú. Entonces, es absurdo ese argumento también. Y si vamos analizando uno por uno los argumentos del fiscal de la Nación para esta destitución, pues está claro que son falaces, que no tienen ningún sentido. Entonces, hay otras razones ilegales. Una de ellas es la cercanía de la declaración en Brasil de los principales testigos de los hechos de corrupción realizados en el Perú por la empresa Odebrecht. Esto que se tiene que producir o empezar a producir el 14 de enero y que tiene además un convenio que todavía no se conoce porque no se puede conocer públicamente, y eso lo sabe también el fiscal de la Nación, porque no ha sido validado por el juez, etcétera. Eso, ¿no es cierto?, que está ya a la vuelta de la esquina, es lo que el fiscal Chávarri quiere impedir a como dé lugar. ¿Y por qué lo quiere impedir? Porque no conviene a los intereses de las personas que él mismo está sirviendo, a pesar que lo niegue por tweet. ¿Y a quién está sirviendo en este caso específicamente? ¿Quién es el principal perjudicado de las declaraciones que vengan de Brasil? El señor Alan García. Todo el mundo, con dos dedos de frente,
sabe que Barata se ha guardado información relevante para el final. Y esa información tiene que ver con el caso García. Y sabemos por fuentes que tenemos yo propias en Brasil que lo que viene es grande y que lo que viene es muy fuerte y es mucho. Por lo tanto, eso es lo que se quiere callar. Colocar a dos fiscales de un día para otro, uno de ellos severamente cuestionado como el señor Paucar, que ya fue retirado del equipo especial por no poder concluir un informe. ¿Con quién? De colaboración eficaz. ¿Con quién? Con Cuba. El viceministro Alan García. ¿Por cuál caso? Por el Metro de Lima. Poner a ese mismo fiscal nos da una clara indicación de dónde están las preferencias políticas del fiscal de la Nación. Entonces, en este contexto, yo sostengo que el fiscal de la Nación ha cometido un delito en flagrancia, que es el de la obstrucción de la justicia. Es decir, está impidiendo por todos los medios que personas que van a colaborar con la justicia peruana, testigos, digamos, de cargo plenos de funcionarios públicos peruanos, no puedan declarar. Y no pueden declarar, ¿por qué? Porque no van a firmar un convenio con un ministerio público y una justicia peruana cuyos titulares no estén interesados en ese convenio, en absoluto. Entonces, ya hemos visto además la conducta en el pasado de fiscales que le dieron órdenes a José Domingo Pérez, por ejemplo, de ir a Brasil y no preguntar sobre Alan García. No preguntar sobre Alan García. Eso era más o menos la instrucción recibida. Entonces, en ese contexto me parece que había que tomarse, digamos, en simultáneo varias medidas constitucionales. Yo he sostenido que si el presidente de la República, en fin, cualquier funcionario del Estado comete un delito en flagrancia, y esto para mí es un delito en flagrancia, el delito se llama obstrucción de la justicia, está en el Código Penal, lo pueden buscar, ¿no es cierto? Esa persona tiene que ser denunciada, a pesar de que tenga el privilegio del antejuicio. Y tiene que ser denunciada ¿dónde? Ante el Congreso. A algunas personas no se les podrá juzgar durante su mandato, como es el caso del presidente de la República, pero a Chávarri sí, por supuesto. Ahora, tenemos un Congreso que está coludido por el APRA, que protege a su líder que está en la cárcel, sí, por supuesto. Ese Congreso en este momento es una roca sólida, ¿no es cierto?, a favor de la corrupción, no lo creo. Hay varios congresistas de la bancada del fujimorismo que ya han manifestado en varios momentos que en un caso como este, sí, efectivamente tomarían una decisión diferente. El primero de ellos, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que ayer lanzó un tuit, él pidiendo medidas de emergencia. Entonces, primero, yo hubiera hecho una denuncia constitucional por delito de obstrucción de la justicia en flagrancia contra contra Pedro Gonzalo Chávarri y los fiscales que lo acompañaron sentados en la mesa, porque son cómplices. Y sí, lo segundo que se puede hacer es que los mismos fiscales perjudicados, lo que anunciaron ayer, impugnen la decisión del fiscal de la Nación. Cosa que sí se puede hacer, porque toda resolución es impugnable. La Constitución garantiza el derecho a doble instancia. Entonces, la Junta de Fiscales Supremos tiene que resolver esa apelación. ¿Pueden demorarse? Sí. ¿Ganaríamos tiempo? También. Pero el asunto es que se resuelva lo antes posible. En esa Junta de Fiscales Supremos ya tenemos adelantadamente la opinión del fiscal Pablo Sánchez y de la fiscal Zoraida Ábalos. Los dos han dicho claramente que lo que ha hecho Chávarri es indigno, afecta a la institución, etc. Los dos fiscales que apoyan a Chávarri son Tomás Aladino Gálvez y el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. De manifiesto apoyo aprista desde todo momento, ¿no es cierto? Recordemos, Víctor Raúl Rodríguez Montesa fue el que mandó, ¿no es cierto?, una comunicación ahí de reporteros amenazándolos, ¿no es cierto?, con sanciones penales si no le entregaban todo el material que ellos estaban divulgando sobre los cuellos blancos del puerto. Entonces sabemos perfectamente de qué pie cojean. Sin embargo, yo sospecho que deben estar pensando lo que se les viene también a ellos, porque van a ser cómplices de Chávarri. ¿De qué delito? De obstrucción de la justicia. Porque por todos los medios posibles no quieren que se hable de Brasil lo que se sabe sobre Perú a cambio de este convenio de colaboración eficaz. Entonces, tal vez uno de ellos, y basta que uno de ellos
cambie de parecer para que el señor Chávarri no solamente deje su puesto hoy día, ¿no es cierto?, sino que los fiscales se les restituya en su acción. Ahora, el presidente va a presentar esta tarde en un gesto político que me parece importante. Yo hablaba de que vaya con la denuncia constitucional contra Chávarri en la mano, pero él ha pedido que se vea con carácter de urgencia un proyecto de ley para incorporar un artículo a la ley del Ministerio Público y otros transitorios. ¿Qué es lo que pide este proyecto de ley? ¿Aló? ¿Estamos en comunicación todavía? Perfecto, Rosa María, te estamos escuchando Sí. Con atención. Muy bien. ¿Qué es lo que pide este proyecto de ley? Lo que pide este proyecto de ley es que se incorpore un artículo en la ley orgánica del Ministerio Público para que a veces, en situaciones excepcionales, el Ministerio Público pueda ser declarado en emergencia. Al ser declarado en emergencia, no asume ni el Ejecutivo ni el Legislativo, asume la Junta de Fiscales Supremos, ellos mismos, que además tendrán que tomar medidas para destituir a algunos fiscales que están incursos en la comisión de delitos. Rosa ¿Por María, qué se necesita? Sí, ¿quiénes integran la Junta de Fiscales Supremos? los mismos 5, que tendrán que decidir nuevamente si Chávarri se queda o se va, pero se les autoriza en esta ley a sacar a Chávarri, temporalmente hasta que tengamos una Junta Nacional de Justicia. Pero Chávarri ya no Entonces, participaría en ese momento. según en la ley que está mandando el señor presidente, sí, pero lo podrían destituir también de inmediato, sin que tuviera que participar. Yo espero, como te digo, que este señor Tomás Gálvez, que me parece que es todavía el menos aprista de los tres, digamos, de los dos, entre él y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, se siente y durante 2 minutos reflexione sobre su futuro, porque podrán retrasar lo que viene de Brasil, sí, pero tarde o temprano va a llegar. Y cuando todo eso llegue, ellos se van a ir presos de todas maneras por encubridores, por estar tratando de encubrir los delitos de Alan García. Entonces, más le vale sentarse a pensar que todo poder tiene límite y que tú no puedes hacer abuso de poder, eso también es un delito, de acuerdo al Código Penal, para encubrir a delincuentes que tú sabes van a ser incriminados por los testigos que ya te adelantaron información. Entonces, creo que no tiene salida el señor Gálvez, más que allanarse a lo que todo el país está pidiendo. Si no lo hiciere, hay que comenzar a discutir qué cosa le deben estas personas a Alan García, porque ese es el punto central. ¿Qué le debe Chávarri a Alan García? Algo muy grande le debe deber, más allá del puesto. ¿Qué le sabe el APRA al señor Chávarri para que tenga que cometer un suicidio como el que ha cometido el día 31 de diciembre? Porque no fue, y ténganlo eso claro, una conferencia de prensa victoriosa donde el señor Chávarri salía triunfante. Estaban firmando su acta de función, porque va a terminar en el mismo lugar que Blancanelia Colán, solamente que no en la cárcel de mujeres, sino en la de hombres. O sea, no puedes cometer delitos en público de esa manera tan descarada si es que no estás o muerto de miedo o presionado por razones que no quiero ni pensar. Pero podemos imaginar que deben ser muy poderosas. Entonces, esto que quede claro para todos, aún si la ley no se aprobara, aún si Chávarri no fuera destituido, va a ser sancionado tarde o temprano. Blancanelia Colán no fue eterna tampoco. Congreso se acaba el 2021. O sea, ellos no van a triunfar. Y cualquier análisis lo debería tener más o menos claro, ¿no? Análisis de los riesgos que tomas cuando tomas una decisión de esta naturaleza. A pesar de que Alan García de nuevo en el Twitter se jactaba victorioso ayer de que otros se venden, él no sé qué tanto celebra. O bueno, que celebre mientras le dure, porque no le va a durar mucho. Tarde o temprano, nos vamos a enterar de las coimas de Odebrecht. De eso no hay ninguna duda. Y tarde o temprano, las personas que encubrieron a Alan García van a ser procesadas y sancionadas. Tarde o temprano. Es demasiado escandaloso para que eso no suceda. Ahora, hay gente que dirá, esto es una intromisión en el Ministerio Público. Sí, se ha hablado de verdad. Eso. Es verdad, por supuesto que es una intromisión en el Ministerio Público. Pero el Poder Legislativo y el
Poder Ejecutivo están interviniendo en un poder del Estado que está gobernado por una mafia. Tienen que intervenir, salvo que todo el Estado peruano se declare mafioso. Tienen que intervenir. Eso va más allá de las reglas, digamos, razonables que tú puedes prever en una situación normal. Es decir, al presidente de la República no le gusta una resolución judicial, qué pena, pues no se puede meter. Pero si se descubre, como ha sido público, que el fiscal de la Nación colabora en el incumplimiento de la ley, colabora en el encubrimiento de una persona que está siendo perseguida por la justicia, colabora para evitar que los testigos den su testimonio sobre un caso gravísimo de corrupción en el Perú, lo que tenemos ante nosotros no es una situación normal. Tenemos una situación de emergencia porque el Ministerio Público ha sido tomado por la delincuencia. Es como si mañana, no sé, los policías fueran ladrones y no hiciéramos nada con la policía porque no podemos intervenir. Bueno, sí se puede intervenir, se puede meter presos a los ladrones aunque sean policías. Esto es exactamente lo mismo. El Poder Judicial, lamentablemente, y el Ministerio Público, con mayor razón, porque ese es el filtro para la acción penal, ha sido durante décadas tomado políticamente. Eso se quebró cuando se destituyó al CNM. Y estamos en proceso de que eso se quiebre por completo. ¿Se van a defender las fuerzas del mal? Por supuesto que se van a defender. La respuesta del presidente de la República es política y es jurídica. Yo invito a todos a que lean la exposición de motivos, donde está explicándose lo que yo les estoy explicando en este momento, que tenemos una situación de delincuencia en la más alta cabeza del Ministerio Público. No se puede dejar eso como si nada hubiera pasado, y qué pena, pues, los destituyeron porque el señor Chávarri tenía la facultad de hacerlo. Pero resumiendo, tenemos tres frentes. Uno, la propia denuncia constitucional contra Chávarri, que hay que decirlo, el Congreso ha sido cómplice, el señor Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuando termine su mandato, tiene que ser procesado por encubrimiento descarado durante meses, por no haber tramitado la denuncia constitucional correspondiente. Pero yo insisto, tiene que ser denunciado constitucionalmente porque el señor ha cometido un delito a vista y paciencia de todo el Perú, delito que es la causa central del proyecto de ley que se está presentando. Segundo, se tiene que tramitar la apelación de los fiscales que han solicitado, y me parece correcto, que esta apelación tenga efecto suspendido. ¿Esto qué quiere decir? Que la resolución de Chávarri no entra en efecto hasta que no se resuelva su apelación. Reitero, ¿eso les permite ganar tiempo? Sí. ¿Les permite seguir con las investigaciones a cargo? Sí. Tienen 2 votos. Les falta 1 y lo logran. Esperemos que el señor Tomás Gálvez reflexione sobre cuál es su rol en la historia. ¿No es cierto? Y 3, tenemos el camino de la ley. Si se declara en rebeldía la Junta de Fiscales, estos 2 fiscales siguen apoyando a Chávarri, y el Congreso también se declara en rebeldía, no quieren aprobar la ley que les ha mandado el presidente de la República, el presidente de la República puede disolver el Congreso. No quiere disolver el Congreso, puede. Ha dicho, yo no quiero disolver el Congreso, pero no me va a quedar más remedio. Él ha dicho ayer que no quiere llegar a la cuestión de confianza. Así es. Ha sido bien claro en decir eso. No, es como yo te digo, no quisiera, pero obviamente lo que estás advirtiendo es que sí tienes ese poder. Entonces vamos a ver si el señor Salaverry encabeza un movimiento entre el fujimorismo para que la norma se apruebe, entre en vigencia inmediatamente y el señor Chávarri sea removido y los fiscales continúen trabajando los próximos 15 días, porque las declaraciones del 14 al 18, que son inminentes y urgentes, ya pactadas, tienen que continuar. Lo que está tratando Alan García es de dilatar ese momento y el lograr escapar del país de alguna forma. ¿No es cierto? No pudo conseguir un asilo diplomático, no puede salir porque está resguardado. Conseguir su huida del país de alguna forma. No lo va a lograr por ahora, pero eso es lo que está jugando. ¿Y cómo haces eso? Dilatas y dilatas y dilatas la información que va a llegar. No hay discusión en este momento sobre que es Alan García el principal perjudicado de lo que venga de Brasil, porque en los demás casos las investigaciones ya están abiertas y se conoce
buena parte del contenido, por lo menos a nivel de conocimiento. Obviamente falta formalizar todo lo que se ha dicho, y esa formalización es indispensable para los procesos. Pero a nivel de conocimiento todavía no conocemos de boca de los actores principales de Odebrecht exactamente cuánto, cuándo, dónde le dieron a Alan García. Ese es el tema, o a sus testaferros. ¿Y quiénes fueron estos testaferros? El señor Atala, el señor Cuba, toda la banda que tenía metido en el MTC, cuál es el rol del ministro Cornejo en todo esto, etcétera. Toda esa información todavía tiene que ser confirmada. Y eso es lo que Alan García no quiere. Y como tiene control sobre el Chávarri, como reitero, no sabemos por qué, porque esto ya no se trata de jugarse el puesto, sino prácticamente jugarse la vida, entonces tenemos que esperar que finalmente la información llegue a Brasil. Que va a llegar, yo no tengo duda que va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Se habla ahora, hay otro elemento, además de estos elementos jurídicos, ¿no? Que es la movilización popular. Así es. Que se ha expresado desde el primer minuto. Muy difícil convocar gente el 31 de enero, muy difícil en ese horario ya nocturno. Se ha hecho con nocturnidad, como los delitos, pues, ¿no? Con alevosía, ventaja y nocturnidad. Entonces, igual, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, ha habido gente protestando en el centro de Lima, bandera en mano, y han recibido el año protestando contra Chávarri. Y ayer hubo nuevamente una movilización, y el 3 mañana va a haber una movilización muy grande, y hoy el presidente, estoy segura, no va a caminar solo al Congreso de la República, va a salir caminando y lo va a acompañar toda la población. Entonces, estemos atentos a la 1 de la tarde, porque esto va a suceder hoy día, es un momento histórico muy importante, donde finalmente se trata de poner orden dentro del Ministerio Público, donde estos grupos de personas sanas, que están haciendo su trabajo bien, por lo menos lo están haciendo honestamente. Yo puedo discrepar de muchas de las resoluciones del señor fiscal José Domingo Pérez o de las resoluciones del señor Vela, pero no son deshonestos. Esa es la gran diferencia. Y la gran diferencia es que no tienen miedo. No le tienen miedo ni a Alan García, ni a Keiko Fujimori, ni a Chávarri, ni a nadie. Entonces el pueblo está con ellos por eso. No porque sean los mejores juristas de este planeta, sino porque, y no porque sean semidioses, como hay gente que los están endiosando. No, todos sabemos que son humanos y todos conocemos sus errores, pero no son deshonestos y no tienen miedo, y eso para un fiscal ya es todo. Para la porquería de fiscales que hemos tenido, discúlpenme. Entonces el pueblo los está apoyando y los va a seguir apoyando, y la prensa los está apoyando y los va a seguir apoyando por esa razón. Rosa María, ayer no solamente Limas, Arequipa, Cusco, Cajamarca, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, manifestaciones por todo el Perú con el único lema fuera Chávarri. Pero es que claro, y además mira qué importante algunos detalles que se nos pasan, ¿no? Por ejemplo, no haber votado a favor de la bicameralidad. Si hubiéramos votado a favor de la bicameralidad, como exigían algunos, porque claro, la bicameralidad es una muy buena idea, yo estoy a favor, nos hubieran puesto en contrabando la cuestión de confianza redactada en los términos apristas y fujimoristas. Y hoy el presidente no tendría el arma que tiene en la mano para hacer cuestión de confianza, como ya lo estableció el Tribunal Constitucional, debe y puede hacer. ¿Te das cuenta? Detalles de política que creo que no nos equivocamos cuando dijimos no se puede votar en esos términos por la bicameralidad. Y también tenemos detalles importantes, que yo reitero. Uno es el rol del Congreso. Si el Congreso sigue los úcases de Keiko Fujimori desde la cárcel y no apoya a los fiscales Vela y José Domingo Pérez, esos congresistas, reitero, van a ser procesados el día que termine su mandato, que puede ser muy pronto si el presidente disuelve el Congreso, que puede ser a la vuelta de la esquina, porque si el presidente disuelve el Congreso, tenemos 4 meses para ir a elecciones, y al mes siguiente que dejan su cargo, pueden ser procesados como cualquiera de nosotros, como cualquier civil, y yo creo que se les debe procesar por complicidad en el encubrimiento de un delincuente, que se llama obstrucción de la justicia en el Código Penal. Entonces, que lo piensen bien. ¿De qué lado de la historia quieren estar? Y por favor, dejémonos de jueguitos, ¿no? Acá las cosas son bien claras. O estás
con la corrupción o estás en contra de la corrupción? Víctor Andrés García Belaúnde escuchaba ayer que decía, no nos pueden poner la agenda. Por supuesto que te la pueden poner. El presidente de la República tiene, de acuerdo a la Constitución, facultades legislativas e iniciativa legislativa. Y puede pedir urgencia, y puede hacer cuestión de confianza, y sí te puede poner la agenda. Decir lo contrario es estar de lado a Alan García, de manera encubierta, por supuesto, ¿no? Así soterradamente. Entonces, dejemos de tonterías. Si el Congreso de la República quiere estar del lado de Alan García, pues muy bien que lo esté. Decir que no se puede hacer de cuestión de confianza de un proyecto de ley de esta envergadura, como ha escuchado Jorge del Castillo, es no entender que ya perdieron esa batalla, ya la perdieron en el Tribunal Constitucional y la perdieron en el voto del pueblo, que no aprobó una bicameralidad trucha como la querían vender ellos. Ya perdieron esa batalla. Entonces hay que entender bien el momento que estamos viviendo. Si ellos no respaldan a los fiscales, pues simplemente van a ser procesados, porque son personas que están coludidas con la corrupción. No, yo a veces no entiendo a algunos políticos que no ven qué es lo que les está pasando delante de la cara y que no se quejen el día de mañana diciendo yo no sabía, yo no entendía, obedecimos a nuestra bancada o estupideces de ese calibre. Estamos hablando acá de encubrimiento de delincuentes y de quienes están del lado del encubrimiento de delincuentes. Ese es todo el asunto. Si no, ¿a qué tanto miedo lo que viene de Brasil? Además, consideremos una cosa, si el señor Chávarri no estaba contento con el trabajo de José Domingo Pérez, ¿por qué no lo sacó el 1 de diciembre? ¿Por qué ha esperado hasta el último día del nombramiento que él mismo hizo, hasta el último día y la última hora del nombramiento? Porque lo que quería era ganar tiempo para perjudicar las declaraciones en Brasil. Eso es todo. Si no lo hubiera hecho el 1 de diciembre, con lo cual hubiera tenido tiempo los fiscales de defenderse un poco más rápido, ¿no es cierto?, y no perturbar la declaración de Brasil el 14 de enero. Y los fiscales que han nombrado son inaceptables. El fiscal Paucar para una declaración como la que se tiene que realizar en Brasil es inaceptable. No conoce los expedientes. No tiene idea de lo que es la preparación de un interrogatorio de esa naturaleza. Y como reitero, su currículum es no haber logrado una colaboración eficaz que ofrecía el viceministro Cuba. ¿En perjuicio de quién? De Alan García. Entonces, ¿cómo puede ese sujeto aceptar, ¿no es cierto?, ocupar el lugar de José Domingo Pérez? Es un descaro. ¿Crees que deben renunciar tanto Paucar como Frank Almanza? No deberían ni siquiera haber estado sentados al lado de Chávarri. O sea, si tienen un poco de dignidad deberían renunciar hoy mismo, y ningún fiscal digno debería aceptar ese cargo. Que además, dicho sea de paso, siguen ocupando Vela y José Domingo Pérez en tanto no se resuelve su apelación. Y ha hecho bien el fiscal Pérez en lacrar todo para que nadie meta mano en esa oficina. Porque ahí lo que se teme es un saqueo, ¿no?, de documentación. Es terrible, de verdad. O sea, estamos hablando de hechos delictivos, bajo la apariencia de legalidad, a los Montesinos. O sea, le daba apariencia de legalidad a la reelección. No sé si se acuerdan los probablemente oyentes más jóvenes, pero el 31 de diciembre de 1999 a las 8 de la noche, con cambio de milenio incluido, así es, el Jurado Nacional de Elecciones sacó la resolución que permitía la reelección de Alberto Fujimori. Esos son los mismos métodos. ¿Para qué? Para que todo el mundo estuviera bailando. Imagínense la fiesta de cambio de milenio, ¿no? Salíamos al nuevo milenio, ya, cambio de siglo, cambio de milenio, cambio de todo el mundo estaba distraído. Y si bien hubo protesta, no hubo la protesta que hubo el día 31. No había, porque Fujimori contaba con algún respaldo popular. Chávarri no cuenta con ningún respaldo más allá de los trolls y de grupos apristas organizados para defender a Alan García. Algunos grupos, diría yo, porque la gran mayoría de buenos apristas está completamente avergonzado de lo que está pasando con su partido. Y también, si quieren salvar algo, dudo que puedan salvarlo ya a estas alturas, deberían saber exactamente a dónde se paran, ¿no? Y evitar que su líder esté mandando tweets jactanciosos, más o menos, de su celebración triunfal de que a él no lo van a procesar.
¿no? Siempre el señor García dice, a mí no me encuentran nada, pese a 2 años de investigación, a otros sí. Siempre... No, pues es que a él no le han, los que le han pagado no han confesado, que es cosa diferente. Porque saben, o sea, el señor Barata, ¿qué quiere? Que no lo procesen en el Perú, que le devuelvan sus bienes y que además no lo procesen en Brasil por los mismos hechos efectuados en el Perú. Eso es lo que quiere. ¿Tú crees que va a enseñar sus mejores cartas el primer día? No, tiene que guardarse información que sea nueva, valiosa y que no pueda aportar nadie más que él para que le den una exención de pena, que es lo que está buscando, y que no lo juzguen en el Perú. Y el procurador de Brasil, que es el fiscal de Brasil, interviene en esta negociación para que así sea y le da la garantía de que eso va a cumplirse. Si no, no interviene. O sea, los funcionarios brasileños no han querido confesar más sobre Perú porque sienten que no tienen las garantías de hacerlo y que los van a juzgar de todas maneras. Porque evidentemente esa es la amenaza a la Fiscalía de la Nación. No me importa lo que tú digas, igual te voy a juzgar. Debajo de esa amenaza no confiesan, pues. Pero si tú les das la seguridad de que no pueden ser juzgados en el Perú, van a confesar. Chávarri no les quiere dar esa seguridad para que no confiesen. No, es una cosa completamente perversa lo que está pasando en la justicia peruana. Perversa. Pero yo le mando a todos un mensaje de optimismo porque estoy segura de que no van a prevalecer. Es demasiado. Miren, Alan García está aislado internacionalmente. Nadie le ha querido dar un asilo. Es visto como un delincuente común en el resto del mundo. Por eso que no se le quiere dar un asilo. Y quieren todo el resto del planeta al que pidió América, por lo menos que pidió asilo, le dijo no. No, porque tienes que pagar por tus delitos en tu país. Y él sabe que lo que viene de Brasil es gigantesco, si no, no estaría en esta campaña contra los fiscales. Y viene toda la información necesaria para que Alan García nos diga dónde está la plata y quiénes son sus testaferros. Que son los que se han encargado. Obviamente no va a estar la plata a nombre de él, eso ya le pasó en el pasado, no lo va a volver a hacer. Entonces, digamos, que quede claro quién es Alan García. Los antecedentes de Alan García están bien documentados en el libro de Pedro Cateriano, y esta vez no va a haber prescripción. Esta vez no va a haber prescripción, que es lo que él espera ganar. No va a haber prescripción. Entonces tiene que enfrentar a la justicia, pero no con sus fiscales, sino con fiscales independientes que puedan juzgarlo de acuerdo al debido proceso. El día de ayer, cuando los señores Vela y José Domingo Pérez daban la conferencia de prensa, había un tumulto de personas apoyándolos en la puerta. De verdad que las muestras de solidaridad con estos fiscales es masiva. ¿Esto no crees que lo hace pensar al señor Chávarri algo y renuncie, él tenga esa actitud de renuncia? Sabiendo lo que está pasando, no lo ha hecho. Ponte a pensar lo que le debe a Alan García, es lo que todos nos estamos preguntando, ¿qué le debe? Tiene que deberle algo muy grande. Esto no es una venganza contra los fiscales, pues va más allá de eso, va mucho más allá de eso. Esto es una deuda, esto es una deuda que se están pagando. Dios sabe qué le deberá. Entonces, las muestras de apoyo, además hay que decirlo, han sido espontáneas, sin buses, sin tuppers, sin plata. Acá la gente salió a protestar, y como tú decías hace un momento, en todas partes del Perú, no solo en Lima. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Lima pasa igual en cualquier corte del Perú. La justicia en el Perú es muy corrupta y la gente está harta. Uno puede perder un juicio porque un juez se equivoca, ¿no es cierto? Uno puede sufrir una medida judicial porque un juez se equivoca, pero lo que no puedes es tener como principio que tu juez es deshonesto o que tu fiscal te pide plata para archivar un proceso. Eso pasa en todo el Perú. La gente ya se hartó. Ya ha visto este año, el año que pasó, el 2018, la esperanza de que esto cambie. Ya ha entendido, creo yo, a raíz de la investigación de los cuellos blancos, ha entendido la dimensión del problema y cómo lo afecta en su vida cotidiana. Y está harto. Y el presidente Vizcarra ha tenido la oportunidad de canalizar esa ira en propuestas de reforma. Eso no va a parar. Además, me hace gracia, ¿no? Porque los políticos que critican a Vizcarra decían, solo se dedica al tema de corrupción, pues, no ven los temas de gobierno. Ya, y de nuevo le vuelven a poner la pelota en la cancha para que meta gol. Porque de nuevo volvemos con fuerza al tema de la lucha contra la corrupción. ¿Por culpa de quién?
De las mismas personas que lo critican. O sea, de las mismas personas que dicen que no hace gestión. Claro, ¿qué tiempo vas a tener si te tienes que regresar justamente del Brasil, que es un país con el que tenemos que mejorar las relaciones después de todos los hechos de Odebrecht? Te tienes que dar media vuelta y regresarte a Lima para poder tomar medidas de urgencia, de emergencia realmente, y dejar a tu canciller en Brasil para que asista a la juramentación. Entonces, la verdad que es una cosa muy, muy delicada lo que está pasando acá, y políticamente le dejan a Vizcarra nuevamente el tema de corrupción para que sea su propia victoria. Se le han entregado a sus adversarios. Ahora, yo creo, como te digo, vamos a ver cuál es la reacción del Congreso y cuál es la reacción. Hay que estar muy atentos a la reacción del fiscal Tomás Aladino Gálvez. Creo que va a ser el fiel de la balanza y el que cambie la correlación de fuerzas en la Fiscalía. Preguntan, a pesar de ser tan hermanito y tan amiguito de Nostroza. Preguntan nuestros oyentes qué tanto todo lo que está ocurriendo, qué tanto beneficia a Keiko Fujimori. En absolutamente nada, la perjudica. Eso es increíble, ¿cómo no se dan cuenta? Por favor, esto de despliegue de actos de obstrucción de la justicia, ¿por qué está Keiko presa? Está presa por haber realizado actos de obstrucción de la justicia, es decir, por haber amenazado testigos, comprado testigos, amedrentado a personas para que declaren cosas falsas. Y eso ha sido probado. ¿Por quiénes? Por los colaboradores que han contado esta historia a la Fiscalía. ¿Ya? ¿Pueden mentir los colaboradores? Sí, por supuesto, eso se verá ahí en el juicio. Pero a ella la meten 36 meses a la cárcel para que no lo siga haciendo, para garantizar la seguridad de todas aquellas personas que van a testificar en un proceso. Es decir, por impedir la acción de la justicia. Esa es la razón por la que está presa. Sacar al fiscal Chávarri y al fiscal José Domingo Pérez, ¿no es acaso una prueba más de su interés en obstruir la justicia? Si ella apoya esas medidas, como las apoyó Tubino el primer día, si ellos apoyan esas medidas, lo único que están probando es que apoyan la obstrucción de la justicia por la cual su líder está presa. Es una cosa, pero de 2 más 2 son 4. No la beneficia en absolutamente nada. Y en ese contexto, esa Corte Superior no la va a dejar libre de ninguna manera. Y yo reitero, lo he dicho varias veces, yo soy una persona que cree que las prisiones preventivas tienen que ser absolutamente excepcionales y cortas, porque se convierten en sentencias adelantadas. Pero en esta situación, esto a ella no la favorece en absolutamente nada. Es peor. Desde el punto de vista de la opinión pública, ella es socia de Alan García. Por lo tanto, estos actos, con su padrinazgo y un Congreso que le responde a ella, van a ser percibidos como actos de obstrucción de la justicia realizados por su grupo político bajo su liderazgo, que es justamente la razón por la cual está presa. Entonces, si tuviera 2 dedos de frente, estaría diciéndole a su bancada que en este momento apoyen a los fiscales. Pero no tienen, pues, a veces 2 dedos de frente, ¿no? En fin. Rosa María, más bien, apoyar a los fiscales podría ayudarla a salir de la cárcel. Rosa María, el titular de la carátula de La República hoy día dice: empezó el fin de Chávarri. ¿Crees que ya estamos en la recta final? Sí, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Sea por la denuncia constitucional, sea por la acción del Congreso, por la disolución del Congreso, de una u otra forma Chávarri se va a ir. De una u otra forma. Lo que ha hecho es, como te repito, un delito en flagrancia. En flagrancia. Con argumentos falsos ha sacado una resolución, como han dicho los fiscales ayer, ilegal porque no está debidamente fundamentada, y ha contribuido activamente a entorpecer la acción de la justicia con la declaración de los testigos en Brasil. Eso es delito. Y el fiscal de la Nación no puede cometer delito a vista y paciencia de todo el país sin que pase nada. Sobre todo teniendo, como te digo, en cuenta el cronograma de declaraciones que hay a puertas de realizarse. Son del 14 al 18 de enero, estamos 2 de enero, en 12 días se inicia. Este asunto tiene que estar resuelto en 12 días para que el 14 estén los fiscales Pérez, Vela y todo su equipo especial en Brasil. Y yo estoy segura que van a estar. Y si se tiene que dilatar 1 mes o 15 días, pues será 1 mes o 15 días, pero no más que eso.
Yo creo que el fiscal Vela está en coordinaciones con el equipo de Brasil y me imagino que están al tanto y atentos a todo lo que está pasando. Absolutamente, absolutamente. Mira, al fiscal de la Nación le dio pataleta porque el equipo de Brasil emitió una felicitación al equipo peruano. Pataleta. Llamó a su homólogo en Brasil a pedir que sacaran un comunicado diciendo que esa no era la posición institucional. ¿Quién hace eso, pues? Alguien que está desesperado por encubrir a un delincuente, nadie más. Ahora, ¿qué motiva esa desesperación? Algún día lo sabremos también, porque al final todo se sabe. Vamos a ver entonces qué pasa. Vamos a ver. Programa especial, como tú dices, hemos estado hablando ya 45 minutos de este caso. Espero Yo creo que mucha gente vaya al centro de vida y acompañe al presidente de la República. Son pocas cuadras, ¿no? Del jirón, digamos, del Palacio de Gobierno, que es Conde Superunta, se atraviesa hacia Palacio Legislativo a entregar este proyecto de ley. Espero que el presidente del Congreso le dé la posibilidad de hacer uso de la palabra, ¿no es cierto? Porque es una circunstancia muy especial, y que de inmediato, hoy mismo se exonere de trámite de comisiones. Eso es muy importante, porque si lo mandan a la comisión de Rosita Bartra, ya saben dónde va a terminar el proyecto, ¿no es cierto? Que se exonere hoy mismo el trámite de comisiones, y se podría votar en el Pleno hoy mismo. El proyecto ha estado circulando desde anoche. Así es. Es conocido ya. Sí, entonces, sí. Está en todas las redacciones, todo el mundo lo tiene. No creo que los señores congresistas se hagan analfabetos para no poder leer 11 páginas, que es todo lo que tiene el proyecto. Tiene una página de texto normativo y 10 de exposición de motivos, y que hoy mismo pueda votarse. Si se quiere hacer las cosas con voluntad, se puede hacer. Ahora, si no se quiere hacer, vamos a ver quién es quién el día de hoy. Y de nuevo, a sacar la libreta y a tomar nota de los nombres. Porque yo te aseguro que todas las personas que están comprometidas en el encubrimiento de criminales que han ofendido gravemente al Estado peruano van a ser procesados también por su complicidad. Y que lo tengan bien claro, por eso lo he repetido tantas veces, van a ser cómplices. ¿O ustedes no recuerdan todos los congresistas que fueron procesados luego de que cayó Montesinos? ¿O no recuerdan todos los que fueron elegidos congresistas que fueron procesados por recibir dinero a Montesinos y del Estado peruano? ¿No recuerdan dónde terminó Blanca Nelia Colán? ¿Dónde terminó todo el Jurado Nacional de Elecciones? ¿No recuerdan? Pues deberían recordar. Y deberían tener más o menos claro qué pasó con los jueces supremos y dónde terminaron los que ayudaron a Montesinos en todas sus fechorías. Entonces, esto ya pasó. Yo no entiendo cómo la gente, ¿no es cierto? El animal es el hombre es el único animal que patea 2 veces la misma piedra. Así es. Esto ya pasó, va a volver a pasar. Que entiendan bien qué es lo que se están jugando, y los que se quieran fugar como Inostroza ya saben que no van a llegar muy lejos, porque el mundo ya cambió, ya no te admiten, ¿no es cierto?, el cuentito de la persecución política, no te lo admiten porque el mundo está harto de la corrupción y de tener que estar amparando ladrones que se escapan de la justicia en sus países, así que ni siquiera tienen a dónde ir. Tarde o temprano van a tener que pagar por sus fechorías. Más o menos, ¿cuántos días das para que nos liberemos del señor Chávarri? Mira, este proyecto presentado hoy miércoles, si no está aprobado para el viernes, el presidente tiene todo el derecho de disolver el Congreso. ¿Hasta el viernes? Si no está aprobado para el viernes, tiene todo el derecho de disolver estamos el Congreso. miércoles. El lunes plantear una cuestión de confianza que se vota ahí mismo, ¿no es cierto? Pero yo te digo, si para el viernes no tienen aprobado el proyecto de ley, porque estamos contra el reloj, acuérdate que el 14 tiene que estar presente de los fiscales, tiene todo el derecho de disolver el Congreso. O sea, si mañana me imagino que se reunirá el Congreso, jueves que tiene sesión. Tiene que reunirse hoy para recibir el proyecto, los que quieran estar presentes. Pero tiene que estar, y además se supone que ya terminaron sus vacaciones, están todavía en legislatura, tienen que haber regresado a Lima hoy. Ya. Entonces, si para el día, reitero, lunes, no es viernes en realidad, no está aprobado el proyecto de ley, viernes a medianoche, sábado, lo que quiera, el lunes el presidente hace cuestión de confianza. Y los disuelve al día siguiente. Así de fácil. Se podrán dilatar 2, 3, 4 días, pero no van a poder dilatar mucho más. Igual las Juntas Fiscales Supremos. Si no quieren, si resuelven negativamente hoy, por ejemplo, la apelación de los fiscales Vela y José Domingo Pérez, para el lunes los están destituyendo. O sea, esto es brevísimo ya.
Brevísimo, ya no hay mucho que pensar acá. No, pues porque obviamente eso es lo que ha querido Chávarri, jugar contra el plazo para que no se den las diligencias en Brasil. Bueno, pues tienen que jugar contra el plazo al otro lado. Justamente, ha jugado contra el plazo para que no se den las diligencias en enero en Brasil. Y eso es lo que tenemos que impedir, las diligencias se tienen que cumplir. De repente se tienen que dilatar una semana, un mes, bueno, puede ser, pero no más que eso. Pero que quede claro que es por culpa de Chávarri, ¿no? Que él es el interesado en dilatar esas diligencias. Nadie más que él. Y nadie con más interés que él. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué le debe a Alan García? ¿Qué le sabe a Alan García? ¿Qué le sabe Lapra a Chávarri? ¿Por qué su poder emana de la influencia que tiene Lapra dentro del Ministerio Público? Eso es lo que hay que averiguar. Después, ¿no? Con más calma. ¿Qué tanto le dé para suicidarse en público delante de todo el Perú, como lo hizo el 31 de diciembre? En una conferencia de prensa sin preguntas de la prensa, además, ¿no? Así es. No admitió sin preguntas de la preguntas. prensa. Así que, y leyendo un papel donde hasta buenas noches tenía que, como dice Augusto Álvarez, hasta buenas noches tiene que leer, porque estaba leyendo un libreto. O sea, ¿quién hace eso? Solo una persona que está muy presionada, muy asustada, y que le tienen alguna información que él no quiere que se sepa. O que tiene una militancia pues escondida de una, ¿no? A pesar de que es gracioso cómo son los actos fallidos, ¿no? Al día siguiente saca un tuit diciendo no tengo ninguna relación con ningún partido político. Nadie le había preguntado. Solito se vendió. Es obvio que tiene una relación con Alan García, muy clara, por interpósita persona, por lo que uno quiera, pero que está sirviendo a García, no está sirviendo a la justicia, ¿no? Bueno. Y si García quiere cantar victoria vía Twitter, bueno, que la cante, ¿no? Mientras pueda. Pero te digo, en una semana esta es otra historia. Estamos el día miércoles, el próximo miércoles que estemos juntos a partir del lunes, esta será otra historia. Y esta historia no la van a ganar los corruptos, que a todo el mundo le quede bien claro. Porque el pueblo está harto. El Sí. señor Vizcarra en este momento cuenta con una enorme popularidad porque sus acciones anticorrupción. Los fiscales son apoyados masivamente y espontáneamente por la población. La ley está de su lado y la Constitución está de su lado. No pueden perder por un tecnicismo por el cual el señor fiscal cree que él es todopoderoso y que su poder no tiene límites. No hay peor error para alguien en el poder que creer que su poder no tiene límites. Hay cosas que puede hacer, es verdad, pero hay cosas que no puede hacer si es que no las fundamenta de una manera constitucional. Él no ha fundamentado constitucionalmente su resolución, por lo tanto esa resolución es nula y obedece en toda su extensión a un privilegio, a un grupo mafioso que ha robado sistemáticamente al Perú y que está a punto de ser expuesto ante todo el país. ¿Cómo va a prevalecer? Es imposible. Así que a todos les digo que tengan un poco de optimismo. La gente está muy apresurada el día 31. Tengan un poco de optimismo. Miren ustedes cómo ha respondido el presidente. Miren ustedes cómo han respondido los fiscales. Entonces, tengamos un poco de optimismo que sí hay respuesta y que yo sí creo que vamos a salir nuevamente adelante. Que hemos salido el año pasado adelante de cosas muchísimo peores y que de esta también vamos a salir adelante de todas maneras. No te robó la fiesta de Año Nuevo. A mí no me roba la sonrisa de Alan García, hace muchísimos años. Hace muchísimos años que sí trató muchas veces ya y digamos lo ha hecho muchas veces con muchas personas porque utilizan estos métodos de amedrentamiento a través del Poder Judicial, y esos son expertos. Pregunten a Pedro Carteriano, al pobre satélite, ya lo han investigado creo que 6 veces. El mismo satélite, ya no saben qué inventarle. Esos son sus métodos. Entonces, bueno, antiguamente pues mandaban a matar a sus enemigos, ¿no? Ahora los amedrentan con el Poder Judicial, que opera para ellos, ya no va a operar para ellos. Esa base de poder se les acabó. Y se les acabó por fin. Por fin. Así es. Vamos a llamar al doctor Cateriano para ver qué nos dice. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la llamada, ha sido larga, ha sido toda una jornada de trabajo, pero espero que los conceptos estén bien explicados, que la gente entienda qué cosa es efecto suspendido, para qué sirve, que yo no creo que en situaciones excepcionales se pueda hablar de una injerencia del Poder Ejecutivo Legislativo, se está hablando de un mecanismo de emergencia para que la propia Fiscalía
la propia Fiscalía, en los sectores sanos que mantiene, entienda la gravedad de los hechos y tome las disposiciones más urgentes para limpiar su casa rápido y no entorpecer el proceso de delación premiada que está viniendo de Brasil, que es el proceso que hay que preservar sobre todas las cosas, y que es el proceso que se quieren echar abajo los corruptos y sus socios en el Ministerio Público. Bien, Rosa María, un gusto escucharte y la gente te reclama, te está... Bueno, yo sé, pues, pero me fui unos días pensando que podía descansar después de todo lo que había pasado en 2018, y que bueno, yo creo que ya se quedan los fiscales y nada va a pasar. Ay. El Perú siempre nos da sorpresas. Así Eso es lo bueno. En cualquier momento estamos conectados de nuevo. Estamos ya, el lunes ya estamos en directo, en vivo con Rosa María, y bueno, sí, yo creo que esto va a tomar hasta el lunes, así que con tranquilidad, tomémoslo con calma. Mira, acá nadie se aburre. Y tenemos muchas marchas. La gente dice, oye, pero necesitamos que vaya más gente a la marcha. Tenemos muchas marchas por delante, ¿ah? O sea, nadie guarde sus zapatillas, porque tenemos para varios días. Así es. La lucha anticorrupción necesita mucho apoyo popular. Eso nos asusta. Eso asusta a los partidos que están comprometidos en actos de corrupción. Nos asusta mucho. ¿Ah? Y saben que para el 2021 no tienen ninguna esperanza si continúan así. Entonces yo sí creo que las movilizaciones populares han ayudado mucho el año pasado. Y alienta a las personas que están trabajando por cambiar las cosas en el país. Así que vamos a tener tiempo para seguir marchando todos juntos. Vamos a marchar. Ok. Listo, Abel, un saludo para todos allá. Bien, Rosa María, muchísimas gracias y sigue disfrutando de tus días de descanso para retomar el día lunes ya y ver qué pasa en nuestro país. Muchísimas gracias, Rosa María. Gracias, nos vemos el lunes. Felicidades, chao. Nos vemos. Chao. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más. No se mueva, vamos a comunicarnos con el doctor Pedro Cateriano para ver qué nos dice de este momento político que está viviendo nuestra patria. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya salió a la venta el almanaque 2019 de Radio Santa Rosa, con 32 páginas finamente ilustradas con la obra de nuestros santos dominicos. Además, un calendario sobre la visita del Papa Francisco a nuestro país. Todo esto a solo 6 soles. Lo puedes adquirir en nuestra oficina ubicada en Girón Camaná 158 Lima. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancas, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; y AM Tagua en todo el Perú. Estamos en una edición especial, acaba de terminar de hablar Rosa María, en programas en vivo por el momento que está pasando en nuestra patria, y nos hemos comunicado con el doctor Pedro Cateriano, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos. Doctor Cateriano, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos días, Abel, un gusto estar con ustedes. Doctor, lo que va a hacer el presidente el día de hoy, ir hasta el Congreso para pedir pues que y declarar en emergencia el Ministerio Público, algunas
personas, me parece, ligadas al APRA o al fujimorismo han dicho que sería como intervenir en el Ministerio Público y presionar o extorsionar al Congreso, porque el hecho, si ustedes no hacen esto, hago cuestión de confianza, es como dar un golpe de Estado. ¿Se puede decir esto? De ninguna manera, es un gesto político del presidente Vizcarra y hay que interpretarlo de esa manera. Golpe de Estado fue el que dieron Fujimori y Montesinos. Cerraron el Congreso, destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, que es como se denominaba entonces el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Es decir, a la fuerza bruta, violando la Constitución, persiguiendo adversarios, interviniendo los canales de televisión, ejecutando una colaboración de las Fuerzas Armadas para esta felonía. Nada de eso está haciendo el presidente Vizcarra. A pesar de todas las críticas, y naturalmente uno tiene diferencias con él, por ejemplo, yo expresé mi diferencia cuando él declaró justo el día de la crisis que no era conveniente contratar con Odebrecht, que en cierta manera fue una declaración absolutamente desconcertante. Así pero es. acusarlo de ser un violador de la Constitución, eso no podemos hacerlo, ¿no? Y de otro lado, el ejercicio regular del derecho, es decir, de una atribución constitucional como es el planteamiento de la cuestión de confianza, no tiene nada de amenaza. Es un mecanismo de defensa que tiene el gobierno cuando el Parlamento se excede en el ejercicio de sus funciones, o como en el caso del fujiaprismo, hace un ejercicio abusivo de su poder, viola la Constitución, fomenta la impunidad, escandalosamente encubre. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Mamani siga siendo congresista? ¿Cómo es posible? Gracias a las órdenes de Keiko Fujimori. ¿Cómo es posible que el general Donaire sea congresista a pesar de estar sentenciado? Gracias a las órdenes del fujiaprismo. Entonces, naturalmente, en esta situación que linda con un encubrimiento casi delincuencial, hay que tomar alguna acción. Y por lo tanto, el presidente está haciendo uso de las atribuciones que tiene. Y finalmente no va a ser una decisión del gobierno ni del presidente Vizcarra. Va a ser un debate que tendrá que llevar adelante el Congreso, que no lo controla el señor presidente. Y lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos, en vista de que el Congreso no legisla ni actúa en favor de los intereses nacionales, es salir a las calles y protestar pacíficamente, que es lo que estamos haciendo frente a esta actitud arbitraria y vergonzosa que ha tenido el fiscal de la Nación al destituir a los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Rosa María se preguntaba hace un momento, doctor, ¿qué le sabe el APRA o qué le sabe Alan García a Pedro Gonzalo Chávarri para que haya cometido este suicidio, ¿no? ¿Qué es lo que sabe o qué lo ha presionado tanto para salir y pues sacar a José Domingo Pérez y a Rafael Vela? Bueno, creo que hay varios factores, pero el más notorio es evidentemente el pánico de Alan García, ¿no? Alan García y los apristas han llegado al extremo de perjudicar la imagen internacional del país con total cinismo, señalando que en el Perú hay persecución política, es decir, para intentar favorecer el asilo político, el frustrado pedido de asilo político que solicitó Alan García, los apristas viajaron al Uruguay y corroboraron la afiebrada tesis de Alan García en el sentido que en el Perú hay persecución política. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener credibilidad ante esta clase de personas que llegan a este cinismo? Es lo que debemos preguntarnos. Y por esa razón estamos en esta crisis,
porque ellos están privilegiando sus intereses políticos, partidarios y de esos líderes en contra de los intereses nacionales. Ese es un hecho objetivo. ¿Usted cree que la reacción del Parlamento el día de hoy, al aceptar el documento que lleva el presidente, le van a dar la celeridad necesaria? Rosa María comentaba hace un momento que es hasta el viernes, si no el lunes el presidente hace cuestión de confianza y está disolviendo el Congreso. Bueno, esa podría ser una posibilidad, la que ha comentado Rosa María. Ahora hay que esperar también la nueva configuración del Parlamento. Se han anunciado la constitución de nuevos grupos o bancadas parlamentarias, y en ese sentido creo que habrá que esperar. Lo que sí resulta suicida es continuar con esta ceguera política del fujiaprismo, porque está afectando al país, y los ciudadanos, repito, tenemos el derecho a protestar frente a esta actitud totalmente abusiva del fujiaprismo, ¿no? Entonces, hay que esperar, doctor, no nos queda otra. Y las calles han hablado estos días. Porque, por ejemplo, se ha planteado que la Junta de Fiscales revise la apelación que van a presentar ahora los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Pero lo cierto del caso es que hasta ahora esa Junta de Fiscales fue cómplice de todos los actos que ha venido realizando el fiscal de la Nación. Y están en esos cargos fiscales que lamentablemente han participado en estos siniestros diálogos telefónicos con el prófugo de la justicia, el exvocal de la Corte Suprema, Nostroza. Entonces poco podemos esperar de estas personas que se han comportado de una manera indigna, por decirlo de alguna manera, y que aún se mantienen en sus cargos gracias a la protección política del fujiaprismo. Entonces, es un panorama realmente complicado. ¿Usted cree que el fiscal Fran Almanza, que sería el reemplazo del fiscal Rafael Vela, y Marcial Paucar, cuestionado, que reemplazaría a José Domingo Pérez, deben presentar su renuncia hoy mismo y quizá decirle al fiscal de la Nación que no van a ser cómplices de esto? Bueno, hay que saludar, por ejemplo, la actitud solidaria del equipo de fiscales que han estado trabajando con Vela y con Pérez. Circulan algunas noticias respecto de que el fiscal Almanza tomaría una decisión similar. Creo que sería una actitud realmente digna, porque el atropello que han sufrido hoy los fiscales Vela y Pérez nos hace recordar los peores momentos de la dictadura de Fujimori y Montesinos, y lo que hoy algunos creen que no va a pasar con ellos, prontamente pasará, porque si permiten que se concrete esta destitución emprendida por Chávarri, ciertamente eso va a ocurrir más adelante con mayor facilidad. Por eso debemos que exigir cuanto antes que Chávarri deje el cargo. Es una amenaza para el orden constitucional y para la lucha contra la corrupción, y que los propios fiscales reflexionen respecto del actual estado de situación que se encuentra el Ministerio Público por privilegiar los intereses personales del fiscal de la Nación y en este caso dejar de lado los intereses del Ministerio Público. ¿Usted cree que el señor Pedro Gonzalo Chávarri se ha ganado un sitio al costado de la señora Blanca Nélida Colán? Está haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Por lo menos en una actitud de servilismo hacia el fujiaprismo, ¿no? En términos políticos, naturalmente, ¿no? Bien, doctor Pedro Cateriano, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, programa un poco de emergencia ante los acontecimientos que están pasando en nuestra patria. Muy gentil, doctor Pedro Cateriano. Gracias, ha sido un gusto estar con ustedes.
Bien, fue el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro, quien tuvo la gentileza de estar en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, como le hemos dicho desde el inicio, está de vacaciones, pero en un momento tan difícil y una coyuntura tan complicada como la que está viviendo el Perú, teníamos que salir en vivo a través de la línea telefónica con ella y con el doctor Pedro Cateriano, a quienes agradecemos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Vamos a estar atentos a lo que pasa. Hoy día estaremos transmitiendo de forma especial el traslado del señor presidente de la República desde Palacio de Gobierno hasta el Congreso de la República, todos los acontecimientos, un especial que Radio Santa Rosa estará transmitiendo esta mañana con todos los detalles, porque estamos viviendo un momento histórico en nuestra patria. Con el programa de Rosa María será hasta mañana, muy temprano, 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Buenos días, permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya salió a la venta el almanaque 2019 de Radio Santa Rosa, con 32 páginas finamente ilustradas con la obra de nuestros santos dominicos. Además, un calendario sobre la visita del Papa Francisco a nuestro país. Todo esto a solo 6 soles. Lo puedes adquirir en nuestra oficina.